Bueno, me encanta que estén por acá. Hoy tenemos un tema así súper bonito, interesante, eh, para que podamos llegar como al crecimiento y a la formación. Les comentamos a los nuevos que estamos en este ciclo los miércoles de clase, trabajando en el fortalecimiento de la integración de lo que tiene que ver con sabiduría en acción, que fue un trabajo muy lindo que hicimos el año pasado con todos los sutras del Buda, el cual claudicamos con una excelente experiencia de viaje y de retiro sensacional en India durante un mes y en Nepal y con todo el trabajo de fundadores, que es lo que hemos hecho en el entrenamiento del juego terapéutico. Entonces, esta noche quiero que hablemos un poquito de esas energías oscuras, de esos movimientos oscuros, de eso que, pues todos ya saben que tengo como apellido, la magia negra, el mago negro. ¿Mago Entonces, negro? sí, no, yo ya soy el Jesus Lama, acuérdate, Jesus Lama, declarado por el Lama Dorje. Entonces, hoy quiero que hablemos un poquito de eso que nos meten en la mente, de eso con lo que nos juegan la vida, que es con la magia oscura, con la magia negra, con hablarnos de que esto es una energía no propia, que no es conducente, que hay que cuidarse porque dicen que no existen las brujas, pero que las hay, con que hay energías negativas, nos dicen que hay personas que son vampiros y se chupan la energía de las personas y entonces dejan a las otras personas agotadas, rendidas y terminadas en el ejercicio. Bien, ¿qué más han escuchado ustedes acerca de las energías oscuras y esas fuentes tenebrosas que de una u otra manera circundan nuestras vidas? Cuéntenme por ahí, Yo he así, visto, fuerte. yo he visto en los postes que pegan que amarres y que una cantidad de cosas que escriben ahí en los papeles que pegan en las paredes de las calles que a veces me dan como risa y a veces también un poco de miedo. Claro, con todo se juega, ¿me entiende? Todo es. Porque en Ay, primer, San Gregorio aplica ahí. todo en nuestro mundo es paradigmático, todo es paradigmático, ¿ok? Un paradigma, recuerden, es algo que yo tengo construido, y vamos a hablar un poquito del sesgo, algo que yo tengo construido y yo le doy una trascendencia más allá de eso que yo le tengo construido. Por ejemplo, reír tanto no es bueno porque al final algo grave te va a pasar. Eso es un paradigma, ¿ok? Ya tengo un estigma de que reír mucho no es de muy buena concesión porque al final, pues, terminas con el día dolorido. Judith, buenas noches, bienvenida. Entonces, el origen de la oscuridad se cuela en el campo energético, se mete. Porque después de 1984 se hace apertura al mundo de la nueva era. Se deja de hablar de la época pisciana. Sale lo oculto, sale a la luz. Hasta ese momento, las brujas se quedaban en un concepto mental de eran quemadas en la hoguera y todas las personas que tienen un comportamiento extraño son calificadas de brujas por el dogma que sea. ¿Ok? Voy a hablar de algo aquí un poquito por mencionarlo, por dar una connotación. La santería es una religión, ¿ok? Que tiene que ver con el sur de África, parte de Brasil y en Cuba. Pero la santería es una religión que tiene unos fundamentos filosóficos, teosóficos y de conocimiento muy profundo. Pero como tiene la cultura y la historia y la tradición africana, pues se juega con ese ejercicio. Entonces, sacrifican animales, hacen cosas que hoy para la sociedad común no está bien visto.
Y eso hace que, por ejemplo, una persona que ya sea testiga de Jehová no titubee un segundo en decir esto es brujería, ¿ok? Y lo marque como brujería, ¿ok? Pero solo son dos dogmas simplemente, dos corrientes religiosas. Entonces, parte de la brujería y de todo esto de las malas fuerzas está basado en quién soporta el argumento que me muestra que eso no me conviene. ¿Me expliqué? ¿Correcto? ¿Quién lo soporta? Entonces, si esa persona que me da esa información para mí es una autoridad, yo lo apruebo, yo lo compro y yo lo aplico, yo lo traduzco. Pero eh, se hace después de 1984 que deja el mundo pisciano y se puede mostrar, entonces sale a la luz un fenómeno simple, como que ahora sí se conoce la tarotista, aparece la persona que tiene comunicación con los ángeles, aparece la persona que sabe leer el chocolate, se presenta la persona que sabe leer el tabaco, pero también se presenta la persona que dice yo canalizo a la Virgen, a Jesús, o yo canalizo a los ángeles, o yo canalizo, eh, por ahí hay un señor en Medellín que canaliza a un man de por allá que se llama Mer, y así empezaron a aparecer una serie de canalizadores y tal, porque la luz permitió, porque se pudo abrir mentalmente y a la luz pública, se pudo mostrar este ejercicio. Entonces, por eso hace parte de ese juego energético. Ahora, ¿dónde quedamos nosotros con esa pequeña historia, con ese pequeño planteamiento? Entonces, hoy yo quiero que todos tomemos conciencia de cómo se genera y alimenta la oscuridad en tu interior. Y cómo yo le doy puerta y cabida a eso. Eh, entonces, lo primero que tenemos que definir es qué son fuerzas oscuras. Desde una visión energética y con un pensamiento repetitivo de baja frecuencia, con emociones no procesadas y resentimientos y hábitos destructivos, es que hablamos de fuerzas oscuras. Pero esas fuerzas oscuras no llegan de afuera. No hay una fuerza como en la guerra de las galaxias, ¿sí? Que viene una fuerza, un ejército que quiere dominar al mundo, que quiere controlar. El mayor infierno de los seres humanos está en su capacidad mental, está en la debilidad mental o la fortaleza mental, ¿ok? En su capacidad, en lo que puede hacer con esa cabeza, con esa mente. Buenas noches, Salvita, ¿cómo te va? ¿Sí? Entonces, si yo pongo ideas poco ortodoxas dentro de mi mente hace un juego simple, ¿ok? Un juego simple. Y aquí quiero ser súper reiterativo. ¿Cuál es ese juego simple, Roger? Es que para yo aprender algo, yo no lo tengo que leer. Para que yo aprenda algo, a mí no me lo tienen que enseñar. Eso es un sofisma de la cultura de la educación. Para que yo aprenda algo, yo tengo que hacerlo, practicarlo. Yo tengo que verlo visualmente, aplicarlo, ejecutarlo, equivocarme o acertar. Y con eso yo lo sé hacer. Si yo eso lo aprendo muy bien, entonces nunca se me olvida. Si no lo aprendo muy bien, lo uso en el estado momentáneo, yo, en esta estructura. Pero toda esa información queda aquí en el subconsciente, en el Ministerio de Defensa. Y cuando yo me enfrento a una situación X, B o Z de mi vida, el cerebro recurre al conocimiento que yo tengo, a eso que yo sé, no a eso que yo he leído. ¿Ok? Recuerde que la memoria es un espacio muy chiquitito, muy pequeñito, y allí yo guardo momentos excelentes. Entonces no tengo toda la información. Entonces no está en la memoria, por eso no lo conservo todo. Pero aquí tengo toda la información
que ha sucedido, que ha pasado, sin filtros. Entonces mi cerebro recurre a esa información, la escarba y me dice, en el año tal actuaste así, en tal momento resolviste las cosas así, en otra situación hiciste A, B o C, y me entrega ese pequeño conocimiento. Y basado en ese conocimiento, si yo no lo he evolucionado y no lo he trascendido conscientemente, pues yo saco comportamientos, conductas, teams con los que me empiezo a parar, con los que me empiezo a defender o a debilitar frente a la situación. Ahora, esa oscuridad, esas fuerzas profundas, llegan a nuestra vida porque nosotros tenemos pérdidas. ¿Pérdidas de qué, Roger? Tenemos pérdidas simples. Ujú. Entonces yo tengo pérdidas porque yo tengo baja autoestima. ¿Qué es baja autoestima? Tengo poco valor de mis capacidades. Tengo poco valor de mis fortalezas. Tengo poco valor de mi estructura física. Tengo poco valor del conocimiento que puedo ostentar. Y tengo poco valor de mi territorio emocional. Y ahí tengo una baja autoestima. Puedo tener juicios de valor que me aíslan de la sociedad, que me aíslan de las personas, que me aíslan de la familia. Y me dejo entrar en ese juego. Me explico, todas las familias tenemos una oveja negra y una oveja blanca, ¿cierto? Inventado por la sociedad, todo aquel que tiene un comportamiento diferente al sistema organizativo creado por los líderes de esa célula familiar, papá o mamá, empieza a tener un comportamiento que es disociado de eso que tenían como propósito y como prototipo creado papá y mamá. Entonces pasa a ser la oveja negra. Y la oveja blanca es aquel que no se atreve a salirse de ese prototipo. Es solo un argot de un decir de ese momento. Pero desde allí yo creo juicios de valor. Entonces en todas las familias tenemos un personaje que es absolutamente suelto y cree que todo es un comportamiento. Otro que cree que todo es contra esa persona. Otro que aprovecha y conoce las situaciones y las juzga desde su mente y les pone un incremento de extremidad a esa situación. No sé, todo lo que pasó fue que se cayó el tarro de la pintura y se chorreó el piso. Pero esta persona dice, sí, es que esa otra persona no es cuidadosa, es una persona desordenada, no le importa nada. Yo me he dado cuenta que esa persona no respeta, no valora, se aprovecha y trata de hacer un infierno con sus palabras para trascender ese campo del juicio de valor. Y la otra es la pérdida del sentido. ¿Cuál es la pérdida del sentido? Que me ignoro personalmente, dejo de darme cuenta que lo que yo estoy viviendo es una situación, un un estado, un momento de mi vida, y me meto en el entorno con todos mis pensamientos automáticos a dramatizarme. Es que me quedó el Cristo de espaldas, me llegó el momento ruin, algo me están haciendo, esto no es normal. No, porque además todo está siendo al revés, ¿no? Solo falta que se me empeore tal situación y no me doy cuenta que empiezo a tener en esa pérdida del sentido, empiezo a hacer que mi cerebro reciba órdenes y ponga todo el sistema nervioso central, cada pequeña célula la ponga a actuar en un estado de defensa, aumentando el cortisol y haciendo que cada vez tú seas más torpe y cometas más errores. Estés más nervioso, más nerviosa y por ende las situaciones salgan más al revés. Ahora, la situación es cómo los lugares
o sea, el qué de nuestra vida, nuestro hábitat. ¿Eh? Las personas o situaciones con energía densa pueden activar patrones dormidos si uno no está consciente. Entonces, porque ya te decía, el cerebro cuando te ve en esa situación recurre y busca esa información atrás y dice, en tiempo atrás usaste esta información. Tengo una pregunta. Claro. Entiendo lo que acabas de decir, que cuando uno está, digamos, en una situación tensa, el cortisol lo hace a uno tomar malas decisiones o el estrés te hace más torpe y entonces es como un boomerang que todo empieza a salir mal. Ujú. Digamos que lo entiendo cuando viene de ti como persona hacia afuera. Pero cuando a uno le pasan cosas, cuando digo pasan cosas, es sucesos fuertes en la vida que vienen del externo y, y uno solo empieza a acumular una temporada de tu vida, no sé, un año, 2 años, en que todo te está saliendo mal. Voy a poner un caso específico para el, cuando mi papá se estaba muriendo, obviamente él moría en Valledupar y yo vivo aquí en Bogotá, entonces mi hermana y yo, mi mamá ya no estaba, entonces mi hermana y yo íbamos y volvíamos, yo tenía todavía mis hijos chiquitos, mi hermana también, entonces nos turnábamos para estar con él, volver, a mí se me fue la muchacha, no encontraba una empleada que durara, en esa angustia la empleada que estaba conmigo digamos, era de por días y solo venía cierto tiempo. Contraté una empleada, esa empleada en ese momento, eso fueron como 6 meses, lo que estoy contando. En ese momento contraté una empleada, no le hice las preguntas ni la investigación, la empleada me robó. En esa época también a Roberto, mi esposo, lo sacan de la oficina, se queda sin empleo 2 meses. Entonces, entiendo cuando eres tú que empiezas a generar torpeza en tu vida por el estrés que manejas, pero lo que te acabo de contar es como, pues viene de afuera hacia, yo no Sí. quise que mi papá se muriera, yo no Total, quise que votaran a Roberto, yo no total. quiso que pues, contratar una muchacha que terminó robándome. Todo esto que te estoy contando pasó en 6 meses. Claro, Entonces, total. Y me encanta. Gracias por el testimonio y chévere, porque ahí vamos. Te lo voy a resumir con esta frase, ¿ok? La oscuridad no es algo que se impone. La oscuridad no es algo que se impone. Es algo que se alimenta sin darte cuenta. ¿Mm? Ya estoy nerviosa, ¿cierto? Ya estoy cometiendo situaciones, ya estoy inestable, ahora necesito a alguien que simplemente me colabore, ¿ok? Y busco quien funcione en la emergencia, pero me doy cuenta que en esa emergencia estoy empeorando la situación, estoy caotizando, porque ¿te acuerdas que les he dicho? Tenemos un tiempo lineal, tenemos un tiempo espacial y tenemos un tiempo sideral. Y esos tres tiempos convergen para tu evolución, para tu crecimiento. El buen trigo se fortalece con la tormenta, no solo con buen sol. ¿Mm? Entonces, yo tengo que poder pasar por esos epicentros, tengo que pasar por ellos desde el tiempo espacial, tengo que vivirlos, porque son los que me van a permitir dar el paso a mi siguiente nivel de conciencia, a mi siguiente nivel de evolución y de autoautorización de que he madurado, de que lo he superado. Tengo que ser capaz de soltar el error para reconocer el logro, para reconocer el éxito y la grandeza en ello. Y como no estamos educados así, porque no lo estamos, nosotros estamos educados para defendernos, no para estarnos autoobservando y dándonos cuenta de nuestras capacidades, cómo se están alcanzando. Entonces, cuando todo esto se reúne, lo vemos negro.
pero no nos damos cuenta cuáles son las herramientas que tenemos. Recuerda, estamos aquí para aprender a controlar mi propio poder. Entonces no hago uso de eso que hasta el momento ya he logrado obtener, ya he alcanzado, sino que me derrumbo. ¿M? Y me pregunto, dentro de esos aspectos que ya mencioné, ¿por qué me están pasando? ¿Por qué me están sucediendo? Así de simple. Entonces, vienen de afuera, ¿ok? Porque es necesario que yo pueda probarme, ¿ok? Que yo pueda descubrir que cada pensamiento que tengo se me ha olvidado seguir haciéndolo en Ahabat, en amor. Empiezo a buscar quién resuelve, quién ayude para el momento, no quien me ayude a engrandecer el ser. Roger, una pregunta. Claro. Hola. Bueno, tú mencionas que a veces durante un día uno puede tener como esa racha que uno llama que se vuelve torpe. Justamente me pasó algo así. Se salió el gato, o sea, como que pasaron cosas así. Y me sentí así desde por la mañana y trataba de respirar y como, bueno, enfócate, pero era una secuencia de cosas. Lo que entiendo es que lo que ayuda es como poner un poco el nivel de conciencia, pero cuando uno está bajito, que se toma todo tan personal, como que cuál puede ser el clic para salir de ese estado y entenderlo como un estado, porque en ese momento uno piensa que es siempre, que eso va a ser siempre así. Claro, por eso decimos, lo que tengo que en ese momento es, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero está bien tu pregunta, te voy a responder una parte y la otra hacia el final de la clase, ¿listo? Y es, hay una gran herramienta que se llama luz, ¿ok? Que se llama luz. Y se llama luz porque me da la oportunidad de alcanzar la claridad, ¿ok? Entonces, el poder de todo está detrás de la oración íntima. Yo ya les he hablado sobre eso, sobre la oración íntima. Es cómo me siento yo, ¿ok? No a reclamar, cómo me siento yo a contar dónde me estoy debilitando. O sea, cómo me siento a decirle al Padre Azul, en este momento me estoy debilitando en esto. Esto me está sucediendo. Y me quedo en silencio para poder escuchar la respuesta. Porque si no hago silencio, no voy a poder escuchar. Si me quedo en protesta, no voy a entender la respuesta. Entonces, una parte es la oración íntima. ¿Ok? Por el otro lado, pues entrar en un proceso de meditación. ¿Qué hacemos en Ajabá? Te decimos, haz fuego Oma. Párate y haz un poquito de fuego Oma para que encuentres un centro que te permita conectar la respiración. Recuerda, te dicen, ahorita no le hable porque ni oye, ni ve, ni entiende, porque el cerebro se desconectó. Necesitamos conectarnos primero. Tengo que entrar en mí, conectarme, darme cuenta. Pongámoslo extremo, es que alguien me está haciendo brujería en otro lado. ¿Cierto? Bien, avalémoslo así. Hay alguien en el otro lado, hay 5 personas sentadas que alguien les pagó y las sentaron y ellas están sentando y allí te están haciendo churi churin chunfly, badacadabra para que se le parta, patas de cabra, que se le cierren las puertas, que taque, taque, y está sucediendo. Pero ¿y si además de todo tú estás en una disposición de baja autoestima, ¿cierto? Ya no tienes valor por tus capacidades, pero además de eso estás con juicios de valor y estás con miedos y pérdida del sentido, pues eres un cultivo perfecto, ¿cierto? Para que las cosas se multipliquen. Pero si yo tomo el camino y me detengo y conecto la respiración, conecto con mi corazón. Cuando yo conecto con el corazón, conecto con mi esencia, ¿recuerdan? Recuerdo con mi esencia. Y cuando yo conecto con la esencia, se aparece la tecnología. Porque es que las prácticas espirituales no son superstición. Y eso es importante que lo tengamos claro. Las prácticas espirituales son tecnología sutil, ¿ok? De limpieza y protección. Pero tengo que tener claro que tengo que entrar en la neutralidad para poder recibir esa sutileza.
Entonces, por eso decimos, o haces fuego, o te pones, te sientas y coges una mala y te pones a hacer un Om Namah Shivaya, o simplemente un Om, o simplemente un mantra creado por ti, pero que te lleve a un momento donde conectes la respiración con el tono de voz, con lo sutil, ¿recuerdan? Con eso sutil que aprendemos en Izun, ese extremo, ese campo sutil que tenemos, me conecto con él para poder ampliar el 64 que me permite llegar a esa densidad que tengo en el uno. ¿Mm? Porque si no conecto lo sutil, no voy a poder ser fuerte para recomponer lo denso. Entonces, aquí hay que parar, hacer una meditación. Agnihotra, meditar o balanceo. Pues tengo que pararme a encontrar mi centro. ¿A cuál centro? Mi corazón, ¿recuerdan? Mis ondas alfa. Ese momento. Porque solo allí me voy a fortalecer y me voy a dar cuenta de quién soy. Ahora, recuerden cuando estemos en una situación así, que la oración no es como una súplica. Señor, ayúdame. En este momento, Padre, socórreme, dame de esto. O sea, es el momento en que se me abran las puertas. No, que la oración tiene que ser una afirmación. Tiene que ser una afirmación. Y una afirmación consciente de alineación con la luz. O sea, este es el momento en que me siento y digo, yo soy una fuente constante de vitalidad y conexión con Dios. Y dedicarme a hacer esta oración. Porque si lo hago en la súplica, me estoy defendiendo de algo a lo que yo estoy aprobando que existe, que me está atacando. ¿Me comprenden? Entonces, entro en ese juego metafórico. Ahora, hay que tener actos conscientes, como la alimentación, como la respiración, como la palabra limpia, como la presencia en el ahora, como estar viendo, todo está mal, pero estás logrando comer, como decía Sonita. Ahí me di cuenta la importancia de las comunicaciones. Es como decir, bueno, por lo menos esto está, esto está, esto está, esto está. Ah, no, la mayoría de las cosas están, es una o dos que faltan. Entonces no es todo, es darme cuenta de lo que está pasando ahora en esa situación. Ahora, si lo quiero volver más mágico, si lo quiero llenar de un pequeño ritual, pues todo lo que tengo que hacer es mencionar la importancia de ese acto consciente. ¿Cierto? Es un momento de mi vida que no me está saliendo bien. Entonces tengo que darme cuenta y mencionar la importancia de ese acto consciente. O sea, decir, esta situación me está estresando, me está sacando de quicio, se está robando mi centro de atención, me está desequilibrando. Y para eso puedo prender una vela y puedo afirmar, nada que no sea luz entra en mi campo para conectarme con lo que yo genero en el entorno del ritual, en el altar que poseo, para decir, ilumino mi campo. Ahora, no necesitas luchar contra la oscuridad. Esto también es súper importante. Y también se lo repito, no necesitas luchar contra la oscuridad. Solo necesitas encender tu luz. Así de simple. Y la debes encender con intención y con verdad. Recuerda, ve tras la verdad de la verdad para que encuentres tu propia verdad. Entonces, hombre, se me genera una situación, sé capaz de decir, sí, en esta situación perdí los estribos, perdí mi capacidad de autoestima, perdí mi juicio de valor, perdí mis sentimientos, me dejé enredar en esto y ahora tengo esto que me está sucediendo. ¿Ok? Pero ante esto actué mal, tengo el comportamiento, hice mal uso de mi capacidad y de mi poder. Hoy reconozco que nada que no sea luz entra en mi campo. Ok, si estoy reconociendo esto, entonces tengo que empezar a afirmar, nada que no sea luz entra en mi campo. Perfecto.
Y no necesito luchar contra esta oscuridad, solo necesito encender y decir, ok, ya me di cuenta, ok, y necesito sanar energéticamente eso que creé con el personaje, eso que creé con el lugar, eso que creé con la situación, eso que creé con la experiencia, eso que creé con el sentimiento, eso que creé con el dinero, con eso que está sucediendo en mi vida. Solo tengo que trabajar en sanarlo, porque será un requisito. ¿Para qué lo tengo que sanar? Porque ahorita puede que no me sea útil. Pero ¿recuerdas lo que te dije? Cuando vuelvas a estar en una situación similar, tu cerebro hará uso de la información que tú le hayas dado de cómo lo resolviste. Entonces, en ese futuro lo necesito para que me sirva para fluirlo más rápido. Ahora, hay que construir un miedo, un escudo invisible. Un escudo invisible. Puedo hacerlo con mil cosas, con un talismán, me puedo ir y pagarle a alguien para que me haga una contra, en fin, puedo construirlo, ¿cierto? Y es válido. De hecho, puedes cargar una ánfora con arena sagrada del río Narmada y te va a hacer un campo de protección a 3 metros a la redonda perfectamente, lo puedes poner en tu casa y va a funcionar. Pero yo tengo que protegerme del miedo sin fanatismo espiritual. Ya. Roger, o sea, debemos, esas son las herramientas que tú estás dando, Ujú. la acción, el cargar algo o un talismán, son herramientas, sí. Ujú. Sí, porque no todos tenemos fortaleza mental y no todos tenemos agudeza espiritual. Ujú. Yo necesito algo que me soporte y que me ayude. Entonces, si yo ya te estoy mostrando que todas estas fuerzas llegan, porque lo primero que yo hice fue perder mi autoestima, tener una autoestima baja, pues necesito encontrar algo en que soportarme, en que apoyarme, ¿cierto? En que fluirlo. Entonces tengo que construir un escudo invisible que me sirva para protegerme del miedo, para protegerme del miedo. ¿Me escuchan? No para protegerme de ese ataque, de esa persona, de ese evento, de esa situación, de eso que yo creo, considero que está sucediendo. Es para protegerme del miedo que yo genero. Y lo tengo que hacer sin fanatismo espiritual. ¿Eso está claro? Como un amuleto, digámoslo así, Sí, no es en contra de algo, sino como que me die sí. una fuerza de sentirme protegida, digámoslo Sí, así. ya lo voy a explicar mejor, pero quiero que me entiendan que eso de sin fanatismo espiritual. Es decir, ahora no le voy a dar todo el poder a mi cristal, no le voy a dar todo el poder a ese. No, ok, lo voy a hacer con ese exigencia. Ahora, el objetivo aquí es evitar el miedo del alma. El objetivo es evitar el miedo. Y evitar el miedo del alma me evita ser presa fácil del dogma. Me evita ser presa fácil del dogma como respuesta de la oscuridad y me permite activar mi soberanía espiritual. Entonces yo puedo tener como una ánfora con arena sagrada del río Narmada, puedo tener un yantra o puedo simplemente coger el gui. ¿Ok? El gui, un poquito de gui, derretirlo en la yema de los dos dedos, de mi dedo pulgar, de mi dedo índice, llevarlo al ombligo y untarlo un poquitico en círculo, en contra o a favor de las manecillas del reloj, depende lo que yo quiera lograr, lo muevo allí y simplemente lo manifiesto allí. O simplemente hacer lo que les he enseñado mil veces, abrir tu mano, ¿ok? Y decir, Yoge, Bauge, ¿ok? Nada más. Y luego hacer el círculo. Yoge, Bauge y estuvo con la mano abierta. Y estás todo el tiempo en un campo protegido. ¿Qué estoy haciendo aquí? Diciendo, yo soy el que yo soy. Entonces yo no soy el miedo, yo soy la esencia, yo soy amor, yo soy pureza. Ahora, hay que cuidarse porque muchas personas se obsesionan con protegerse.
Sobre todo las personas que trabajan como terapeutas, eso es muy loco. ¿Ok? Y entonces tengo que protegerme, porque es que viene mucha gente con energías muy densas, vampiros energéticos, y lo único que estoy haciendo aquí realmente es alimentando el miedo. Entonces, si Te hace alimento el generar miedo, como hago una que mi dependencia. cerebro se vaya a buscar las herramientas viejas. Entonces, recuerda siempre que la verdadera protección, tu verdadera protección es tu coherencia. ¿Ok? Tu coherencia. Pensar, sentir y hacerlo desde el ahabat, desde el amor. O sea, yo puedo tener una experiencia con una persona y tengo que entender que esa es una experiencia situacional, ¿ok? Que es un momento, es una situación, es una acción. Eso no me puede llevar a tener un sentimiento de rencor hacia esa persona. ¿Me comprenden? Porque yo tengo que ser capaz de mantener mi coherencia para fluir. Ahora, un gran escudo invisible indudablemente requiere que estés llena o lleno de presencia, de gratitud y de propósito, para que las fuerzas densas no encuentren entrada alguna, no tengan por dónde pasar a ti. Puedes crear un mantra poderoso, una vaina así gigante. Puedes decir, el escudo más fuerte que puedes portar no es el miedo a la oscuridad, sino el compromiso diario con tu luz. Pongámosle a esto un fundamento más lógico, más allegado. Hablemos de los sesgos, de esos sesgos. ¿Qué es un sesgo? ¿Eh? Primero es eso, pregúntate allá internamente en tu cabeza. ¿Qué es un sesgo? Yo sé que las personas que hicieron sabiduría en acción conmigo, pues tienen claro qué es un sesgo porque lo vimos y las personas que fueron a India conmigo dijeron, uff, qué tan valiosa fue la clase de los sesgos para hoy estar en India con esa apertura y con esa belleza que tuvimos en el espíritu todo el tiempo, ¿verdad que sí? Totalmente. Ok. Ahora, tengo que ver cómo son esos sesgos. Entonces pregunta, ¿qué es un sesgo? Si no sabes qué es un sesgo, hay que ir a buscar qué es un sesgo. Es una conducta que yo tengo incluida, que está influenciada por algo. ¿Ok? Pero ese algo no es exactamente la verdad. Pero hay unos sesgos ocultos, unos sesgos ocultos, ¿me entienden? Escondidos allá atrás de la cabeza, que son en el campo donde operan las fuerzas oscuras en tu vida. ¿Me escucharon eso que dije? ¿O se lo repito? Otra vez. Ok. Hay unos sesgos y esos sesgos son una forma sesgada, una forma diferente de pensar, influenciado por algo o por alguien. Eso es un sesgo. Yo me quedo centrado en eso, confiando que eso es así. ¿Ok? Ahora, esos sesgos están ocultos dentro de mi cabeza, ocultos en mi mente, en la razón, en la lógica, mi capacidad de resiliencia, de pensar, está ese campo oculto donde operan las fuerzas oscuras en mi vida. ¿Mm? Es decir, que no es que tú tienes mala suerte. No es que se la montaron a ti, no es que alguien lo cogió y dijo, vamos a hacerle. No, es que está dentro y yo lo tengo que procesar porque hace parte de lo que vine a superar en la vida, que es aprender a controlar mi propio poder. Entonces, lo primero que aprendemos con esos sesgos es que no siempre son entidades externas, porque están ocultos en mí. Entonces, no siempre son entidades externas, sino estructuras mentales invisibles, sesgos, ¿me siguen? Que limitan
tu percepción. Como es un sesgo, no me deja abrirlo, sino me lo hace pequeñito, me obliga. ¿Se acuerdan ese ejercicio que les decía? Mira así, luego mira así y luego mira así, ¿cierto? Cuando estoy viendo así me vuelvo un especialista, estoy en ese sesgo. Ahora, la manera correcta de aprender a transformar esos sesgos es con conciencia, eligiendo la luz, o sea, eligiendo verlos, permitirme quitarles el límite para expandirlos. Entonces, definamos un sesgo es una distorsión, ¿ok? Es una distorsión inconsciente. Sigan estas palabras, es una distorsión inconsciente en tu forma de pensar. ¿Poderoso o no? Es así de simple. En tu forma de pensar, en tu forma de sentir, ¿ok? Y en tu forma de decidir. Entonces son lentes mentales invisibles que crean realidades falsas. Y pasa sin que te des cuenta, porque son distorsiones. Entonces se relacionan con esas fuerzas oscuras allá adentro, porque las fuerzas oscuras operan mejor cuando tú no ves que estás dormido o dormida. O sea, cuando estás en un estado inconsciente, cuando estás en el momento automático, cuando estás simplemente dejando que la corriente te lleve. O cuando estás convencido y creyendo que ya estás despierta o despierto. Y entonces usas los sesgos como portales. Y eso se ve mucho en el mundo de la energía. Estamos en el portal 5555 y este portal va a mover las cosas que por ley tendrías que vivir y yo me meto en el sesgo. Ujú. Caigo allá. Aura, levantaste la manito. Sí, Roger. O sea que también uno podría utilizar el sesgo a nivel positivo también para generar una realidad diferente, así como también lo utiliza uno a nivel negativo, No, con los porque yo portales no de eso. necesito un sesgo para buscar una realidad, yo necesito la verdad para darme cuenta que es una situación y que como es una situación, yo la creé, yo la puedo modificar. Entonces, digamos que hay una analogía visual, ¿listo? Entre la cueva y las sombras, como lo decía Platón. Entonces, Platón dice, imagina que estás dentro de una cueva desde niño y solo ves sombras proyectadas en la pared y crees que eso es la realidad. Eso es un sesgo. ¿No? Entonces, los sesgos son esas sombras. Las fuerzas oscuras son los titiriteros que manejan las figuras detrás de ti. Y despertar es girarte hacia ti, hacia la luz, y salir de la cueva. Ujú. Y darte cuenta que hay otro mundo. Ahora hay unos sesgos que son comunes, por donde entran más fácil esas fuerzas oscuras. Entonces está el sesgo donde yo juego con afirmaciones, como solo veo lo que solo veo y lo confirmo porque yo sabía que era así. Yo sabía, yo lo vi que eso era así. Entonces confirmo desde ese sesgo. Siempre me va mal y lo sabía. ¿Por qué te metiste en eso? Pues no sé, a mí siempre me va mal y lo peor es que yo lo sabía. Eso es un sesgo, ¿ok? Que me mete entre el mundo. El sesgo tiene la capacidad de que me mantiene repitiendo el pasado. O es ese sesgo que dice, me niego a ver lo que duele o lo que incomoda. Y eso es muy común en la gente que está metida ahora en el mundo espiritual. Es un sesgo peligrosísimo. Me niego a ver lo que duele o lo que incomoda. Han escuchado por ahí que les preguntas, ¿cómo están? Y te dicen, todo está bien, no pasa nada. ¿Sí? Porque ese sesgo te impide
impide hacer cambios reales. Cuídense de ese tipo de situaciones. O ese sesgo de comparación. Mido mi valor por otros. Ay, ellos sí pueden, yo no. ¿Eh? Porque ese sesgo te desconecta de tu poder auténtico. O el sesgo de control. Necesito tener certeza en todo. Si no lo controlo, me muero. Y ese sesgo solo te llena de ansiedad. O el sesgo de la espiritualidad ilusa, que es ese sesgo que uso la luz para no ver mi sombra. Como dice Jung, uso la luz para no ver mi sombra. Entonces, ya no tengo ego, soy luz. Ujú. Porque ese sesgo te evita ver tu verdadera evolución interior. Ahora, todos tenemos algo que se llama el espejo sagrado. Todos. Entonces allí está ese sesgo mostrado en ese modelo mental. Porque es solo un modelo mental que ya nos vendió la nueva era, que ya nos vendió el mundo de la energía. Entonces ahora se llama Soy tu espejo y ya es un espejo sagrado montado en las personas. Entonces si te molesta, te toca el sesgo. Si la situación que estás viendo te molesta, te toca el sesgo, ya sea de esa ilusión espiritual, ya sea de control, ya sea de negación, ya sea de disciplina, te toca, ¿ok? Si lo rechazas, lo tienes. Si te justificas, es una defensa. Y si lo ves en otro, es hora de que te revises a ti mismo. Y esto le pasa mucho a los pseudoterapeutas que caen allí, sobre todo las personas que te hacen todo esto con un montón de herramientas, ¿ok? Porque avalados en esa ilusión espiritual se meten dentro del juego de la herramienta y hacen afirmaciones. Recuerda, lo que tu voz, ¿ok? Está facultada cuando te ponen en el papel de terapeuta, tu voz se vuelve una autoridad. Tienes que cuidar cómo sueltas el sesgo, porque allí se puede mover con mucha fuerza. Porque las fuerzas oscuras no tienen ningún poder, ninguno, créamelo, a menos que tú le des autoridad desde tu interior. Y créamelo, yo de esto sí que les puedo hablar. ¿Entienden? Eso, nada, es estar parado en tu interior, en tu propio reconocimiento. Entonces, yo hice aquí un pareto entre tres mentes poderosas. Krishnamurti, ¿ok? Un gran escritor indio que dejó grandes enseñanzas. Y Krishnamurti, que era un filósofo espiritual, dice, la verdadera libertad es estar libre del conocido. El sesgo más oscuro es pensar que ya sabes. Eso es arrogancia disfrazada de sabiduría. Carl Jung, que fue un gran psicoanalista y trabajó la sombra, entonces dice, lo que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino. ¿Sí ves? Eso que yo no me paro y digo, pero claro, me habían advertido, esta es una zona riesgosa, trate de no llevar joyas, váyase un poquito más normal, pero yo como, nada, a mí nada me pasa, ¿m? Me metí por esa calle y me busqué el problema. Entonces no fue la mala suerte, fue el ego que me llevó allí a tener la consecuencia. Y tengo que poderlo ver. Entonces dice, lo que no haces consciente, ¿sí?, se manifiesta en tu vida como destino. Y tus demonios son tus partes negadas. La oscuridad es tu sombra no integrada. Y Daniel Kahneman, que fue Premio Nobel de Economía, experto en sesgos, ¿ok?, una autoridad en sesgos, dice, el cerebro humano no busca la verdad. Miren esta afirmación.
de un experto en sesgos. El cerebro humano no busca la verdad, sino la comodidad. ¿Han conocido personas que tienen por ahí de pronto un trabajo y no están haciendo el trabajo? Dicen, ay, no, yo estoy tan aburrida en ese trabajo. La verdad me encantaría que me echaran. ¿Está ha pasado? O encuentran a alguien que tiene un amante y dice, ay, no, es que no sé cómo decirle a mí. Lo que mejor me podría pasar es que mi mujer también se consiguiera un amante y yo me diera cuenta para ser yo el que tiene el motivo de irse. No hizo la tarea y ay, ojalá la doctora, la profesora hoy se enfermara y no pudiera ir a clase. Entonces de lo que habla aquí Kahneman. Ujú. Busca la comodidad. La oscuridad usa eso para repetir patrones. Pensamos que decidimos, pero muchas veces solo reaccionamos. A mí esa máxima ya me lo dice todo. ¿No? Lo entrega así en su esplendor. Entonces, si hiciéramos un debate y yo sacara las líneas más afines de los tres, diríamos que Krishnamurti dice que el ego espiritual es uno de los más peligrosos. Y por eso él recomienda que practiques el juicio, que practiques la observación sin juicio. Carl Jung dice que la sombra es tu mejor maestra. Ese monstruo que lo que yo les digo por ahí, ¿cierto? Siéntate y observa y mira qué clase de HP eres y reconócelo, ¿cierto? Y acepta que tienes ese monstruo adentro y de miércoles tengo este monstruo. Entonces, si yo lo veo, pues los otros lo ven, yo tengo que domar esta fiera y ganarle. Eso es lo que dice Jung aquí. Entonces lo que está diciendo es, la sombra es tu mejor maestra. Intégrala, no la rechaces y no rechaces lo que temes. Y Kahneman dice, tus decisiones no son tan libres como crees. Cuestiona todo lo que das por hecho. Entonces, para concluir, ¿cómo cerramos esas fuerzas oscuras en tu vida? En presencia y En conexión. presencia, ¿no es cierto? Con conciencia, con autoconocimiento. O sea, reconociendo quién soy, con autoconocimiento, con luz despierta, ujú, con integridad interna. Y entonces les dejo esta máxima que es con la que les quiero concluir hoy. No hay mayor poder, no hay mayor poder que un humano consciente que ha abrazado su sombra y elegido su verdad. Maestro, ¿quiere decir entonces que una persona que esté vibrando alto, pues lo que se conoce como vibrar alto, una persona que esté en su centro, que ore desde las afirmaciones, que tenga un campo energético estructurado que le proteja, es una persona que de alguna manera está, por así decirlo, protegido de ataques psíquicos, que esos ataques psíquicos en sí vienen del interior, o cómo, o me queda como una duda en esa parte. Todos los seres humanos, o sea, digamos que eso que acabas de decir es muy lindo y sería una nota que ya existieran seres así. Pero ni Buda ni Jesús se salvaron de eso. Yo tengo aquí personas que fueron conmigo a India y les consta que no lo estoy diciendo yo, sino que allá un historiador académico budista nos dejó muy claro que Buda dejó de ser, se iluminó el día que fue y se acostó con una prostituta. ¿No? Entonces, no existe en el mundo un ser humano que haya pasado por esas estructuras. Jesús tuvo una tentación y se tuvo que retirar. Una tentación, está hablando de lo que está declarado el Hijo de Dios, y vino y tuvo una tentación en la tierra que lo llevó a retirarse 40 días para ser capaz de controlar esa tentación. ¿Cierto? Entonces, a todos los seres humanos nos ataca esto que hemos visto en esta noche, a todos. Si yo me afianzo en mi capacidad mental y yo saco mis mejores elementos desde esa capacidad mental
y aplico esto de generar un escudo invisible y me siento a generar mi máxima y mi meditación, me voy a autoayudar a salir de la situación, claramente. Ese ataque psíquico existe porque yo debilito mi autoestima. Pues cuando yo la debilito, pues obviamente ya les enseñé durante la charla. Si yo bajo la guardia, pues me vuelvo una esponja perfecta, ¿cierto? O sea, la carne, pensemos en un pedazo de carne. Lo compramos de la carnicería y está en un congelador. Lo traemos a nuestra casa y lo ponemos en un espacio a descongelar. Si lo deja, ahí ya toma unas bacterias, pero si lo dejamos abierto, ¿cierto? Lo dejamos abierto y lo dejamos ahí destapado unas 4 o 5 horas. Cuando lo cocinemos, es un cúmulo de bacterias, porque estaba perfecto, o sea, las bacterias estaban en el ambiente, pero la carne destapada fue perfecto receptor de ellas. Lo mismo sucede aquí. Si yo no me centro y no me autoconozco y no me doy cuenta de qué herramientas son las que estoy usando para hundirme o qué herramientas son las que tengo que usar para manar, ¿eh? ¿Me vuelvo cultivo o me vuelvo simplemente libre? Ok, perfecto. Es decir, que entonces una persona que tenga su campo energético debilitado tranquilamente puede ser víctima de lo que conocemos como ataques psíquicos, brujería o que se le aprendan cosas de otra persona. Claro, por eso pues existen esas fuerzas oscuras y lo que hicimos hoy es enseñar pues dónde, cómo se producen, por qué llegan y cómo las puedes enfrentar, cómo las puedes detener. ¿Alguien más tiene cuestiones? ¿Natalie? Sí, señor. Bien. Eh, a ver, hace unos 3 meses, 4 meses, contraté a una señora para que me ayudara aquí en el apartamento y me robó dinero y y resulta que un día, no, yo me levanté bien y todo, y cuando volví a la habitación, después de haber hecho algunas cosas, encontré sobre el tapete lleno de gusanitos pequeños como los de la guayaba. Y lo que yo hice fue coger ese tapete, sacarlo y sacudirlo. Y luego empecé a ver que por el apartamento habían más gusanitos de esos, pero era en el tapete que estaba concentrado. Ujú. Los recogí y los quemé en alcohol, los recogí en un papel de aluminio y los quemé. Me bañé con sal marina, hice fuego de limpieza, eh, ¿qué más me acuerdo? Pues sí, oración, meditación, pero nunca supe exactamente por qué lo hizo esa señora. Me siguió llamando para venir a trabajar. Yo la bloqueé en el teléfono y, y no, nunca más ha pasado nada. Y en mi vida nunca me había pasado nada de eso. Y pues digamos que para mí es una condición normal, ¿me entiendes? O sea, si yo entro una persona extraña a mi casa, me estoy obligado, tengo el compromiso, hace parte de mi gestión poner controles de seguridad sobre las cosas que para mí son importantes. Si no lo hago, ¿ok? Yo soy la persona que abrió la puerta para la posibilidad, porque todo el que llega de afuera es una persona viable a llevarse algo de lo mío, Sí, sí. ¿cierto? Entonces, si yo no tomo los controles, pues tengo que reconocer el escenario, que es lo que estoy diciendo hoy. Tengo que abrir la puerta y decir, esta persona se llevó. Los gusanos, pues perfectamente podrían ser de algo que quedó, un ambiente, azúcar, cualquier cosa que quedó regado. eh, pero pues los gusanos no entran porque una persona, yo me paro en un escenario simple. Voy a decir que yo Roger Murillo, te voy a hacer brujería a ti. Pues lo último que se me ocurriría a mí, y eso que yo soy bien bruto, sería mandarte unos gusanos. Pues yo de una vez te mando algo que te empuje por la ventana.
Pero sobre el tapete, es que empezaron como a salirse del tapete, pero era terrible, un mundo Claro, de... porque existía una humedad, había algo en el fondo que al final de tiempo les permitió manar. Pero una persona que le ponga una brujería a alguien, pues yo creo que demasiado, demasiado vago, vaga una persona para decir, pues si yo te voy a hacer una brujería, yo hago algo que te genere una consecuencia real, que te vayas de narices, que se Qué te bueno, atore, que se te atore una papa, que tal, que pascual. Claro, se fueron porque pues limpiaste, sacudiste. Pero digamos que si tú te sientes bien con el ejercicio, pues está bien. Entonces yo ante eso yo digo, toma mi charla y de eso extrae lo viable y posible. ¿Quieres quedarte con tu paradigma? Válido. ¿Quieres liberarlo? Válido. ¿Entiendes? Porque, pues, de lo que estamos hablando aquí es de ejercicios reales y yo lo digo con autoridad. Yo hago fuegos de limpieza en casas, fuego Oma. Los otros fuegos todos están inventados por una persona que le dio por ser matemático o matemática, pero de resto ni siquiera yo no los he leído en los Vedas, no los encuentro en escrituras profundas y sagradas, entonces no les tengo ningún tipo de valor. Los respeto, cada quien pone sus fuerzas donde quiera, pero yo tengo claridades al respecto. Y yo he hecho fuegos y yo jamás he visto ni que vuelen los tapetes, ni que pasen todas estas cosas em, así extremas. He encontrado energías densas, extremadamente densas, muy densas. Yo fui un hombre que trabajé en la calle El Cartucho, ¿ok? Que tuve una fundación para darle de comer a los indigentes de la calle El Cartucho, que iba a los puentes y los sacaba debajo de los puentes para curarlos y para sanarlos, y que cuando la gente estudiaba sanación conmigo, estudiaba Reiki, le decía, si usted va a ser un sanador, usted viene conmigo a la calle El Cartucho y me muestra de qué está hecho, de qué está hecho, donde hay que servir, donde hay que ser útil, donde hay que pararse. Entonces yo conozco de energías densas y profundas, pero también reconozco que hay cosas que son normales que se presenten, que pasen, que sucedan. Mi casa es súper limpia, ¿entiende? Entonces una cucaracha aquí no tendría hábitat, pero pues yo me la paso trayendo racimos de plátanos de la finca. Normal que un día se venga uno en un racimo. ujú, ¿Entiende? Tengo que pararlo ahí. Pero si yo ya le pongo mente y le pongo cosas, yo le abro el espacio de eso que estoy aprendiendo. Desde el sesgo, yo le abro la apertura de esa fuerza oculta. ya, Desde gracias. ahí se lo genero. Mm. Pero es normal. Bien. Adri, Oli, mira, es una pregunta. ¿Cómo puedo saber si es intuición o es un sesgo con relación a una percepción de algo oscuro de una persona o de un espacio? es un sesgo, porque las percepciones son un sesgo. Cuando tú te enfrentas a energías oscuras, te enfrentas a energías oscuras. Doy un ejemplo. Digamos que vamos a un parque infantil. ¿Qué tipo de energía arroja ese parque infantil? Pues luz, puede ser, no sé. Ok, digamos que en ese parque infantil hay columpios, hay una ruedita volante, hay un mataculín, hay ¿cómo se llamaría ese resbalador? Anda, ¿de qué te dan ganas a ti? De jugar. De jugar, porque esa es la energía que hay allí, de felicidad, de risa, de relajación. ¿M? Si tú vas a un sepelio, ¿qué energía encuentras en el sepelio? De tristeza, sí. Ok. ¿Te provoca empezar a contar chistes y burlarte de las situaciones? No. No, porque la energía que hay allí está densa. ¿Sí? La puedo tocar, la puedo ver, me llega al cuerpo. Yo estoy hablando de dos cosas cotidianas. Imagínense si les llega una energía realmente densa.
O sea, esto aquí no funciona la intuición o eh, Sí, por las eso cosas digo, si que a yo lo veces, hago, si yo tengo la percepción, es un sesgo, está dentro de mi sesgo oculto y es una intuición que me está diciendo, que no puedo ver el sesgo como una ruta negativa, sino tengo que darme cuenta del sesgo y decir, ah, estoy teniendo esta conexión, ok, ¿qué tengo que hacer aquí? Empoderarme en mi energía y tomar acciones en mi energía. Ya, tomemos el ejemplo de Judith. Judith está diciendo, contraté una empleada, me robó. ¿M? Entonces ella no lo menciona, pero ella dice, contraté una empleada, me robó. Y obviamente ella se rayó, se molestó, le dio tristeza, se decepcionó, se frustró. Y con los días, adicional a esa frustración, pues aparecieron unos gusanos en el tapete. Entonces ella dijo, ah, aquí algo no estuvo funcionando bien, esta persona no fue la idónea para traer a mi casa, vino, hizo lo que no era correcto y entonces hizo uso de su propia confianza. Se bañó con sal, hizo fuego de limpieza, organizó, abrió las ventanas, sacó el tapete, lo sacudió, lo limpió, restableció, porque hizo uso de su capacidad, ¿ok? De su estructura energética para cambiar el escenario. ¿No? Pero habría podido también tomar la decisión de decir, no, ya no puedo dormir acá, esto no se vuelve seguro, qué peligro quedarme durmiendo sola y que estos gusanos me empiecen a salir por la almohada y se me metan por el oído, ¿cierto? Habría podido también ponerse en esa postura. Eso es lo que yo muestro, como yo le abro la puerta a esas energías o yo las bloqueo. Es una conducta, entonces es mi conducta la que pone también el freno. ok. Bien, Pregu- di- Pregunta. dímelo. Y cuando se encuentra cosas en un lugar, ¿Cómo qué cosa? entierros en un lugar, eso no es un sesgo, es una realidad, Eso no es una realidad. Es ¿no? no, eso es una mentira. Yo he conocido de esos enterradores muchísimos. ¿Y tú alguna vez has ido a un evento de magia? No, ok. Si tú vas a un evento de magia, tú ves que el mago hace mil cosas que tú te quedas diciendo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Por ejemplo, digamos que el día del cumpleaños de Adri, fuimos a un restaurante y había un mago. Entonces el mago le dio una tarjeta a Adriana que le eligiera y luego hizo eh, mezcló la baraja, ta, ta, la metió al bolsillo, hizo dos pases de algo, sacó de la baraja y nos mostró la primera carta y sacó la última y la última era la misma carta que Adriana había sacado. ¿Listo? Eh, entonces, oh, sorpresa, ganador. Y yo le dije, sí, fácil, porque tú te quedaste viendo las cartas, pero él todo lo que hizo fue que sacó el mazo, te lo barajó, ¿ok? Lo soltó, ¿ok? Metió la mano al bolsillo, al otro bolsillo, y del otro bolsillo sacó un cubo de cristal transparente con una carta encima y una abajo y te dio a elegir una. Tú elegiste la de arriba, la de abajo, trun, y nuevamente la sacó, la cambió y cuando te entregó parecía el mazo, pero realmente era un cubo de cristal. Como no veo los detalles, no me doy cuenta cómo es el truco, ¿cierto? Pero cuando tú ves al mago en el escenario que está serruchando a una persona por la mitad, todo el mundo está atento al serrucho y nadie se da cuenta que el escenario lo están cambiando. Pero el escenario, si tú te sales del cerro, te das cuenta que hay un montón de personas cambiando el set y el escenario y tal para que aparezca la otra escena, para que suceda el otro momento. Entonces, una cosa que se llama ilusión óptica, que es de aspecto inmediato. Entonces, aquí hay muchas personas que van a tu casa y te dicen, tenemos que ir a buscar el entierro, ¿no? Entonces te hacen escarbar en la mata, te hacen buscar en el sofá. He conocido a gente atrevida, inclusive, que te hace buscar un puntero y una maceta para romper media pared. Y empiezan a romper la pared y de pronto,
cuando tú estás concentrado viendo, trun, sueltan y dicen, mire, ¿lo vio? Véalo. Tran, pero ya lo soltaron, ellos mismos escarban la maceta, mismos sacan. Entonces, tú estás concentrado viendo, no ves en qué momento ellos descargan el famoso entierro, ¿entiendes? Pero no hay. Ahora, no lo podemos desconocer, porque también conozco en La Guajira, en el Llano, en el Chocó, gente capaz de hacer cosas más allá del más allá. Y conozco personas en Cuba capaces de hacer que pasen cosas en otros espacios. ¿Por qué lo hacen? Porque son personas que tienen la capacidad ya de desdoblarse, se desdoblan y vienen a tu mente que está débil, que está blanda porque tienes esa estructura mental baja, porque estás caído, porque tienes esto suelto y simplemente por medio de ese desdoblamiento yo puedo desdoblarme y yo puedo ir y convencerte de mañana, colabórame en esto, ayúdame en esto, piensa en esto, organiza esto, genera esto, porque las personas no tienen ese campo de protección. Pero eso es así de simple. Yo es lo que digo, siempre que Gracias. tú vayas a abrir la puerta a alguien, necesitas saber que ese alguien puede ser una persona muy amistosa o una persona no amistosa, ¿cierto? Los controles los tomas tú. No puedes esperar que la otra persona sea quien los tenga. Entonces, desde ahí hay escenarios fuertes. Nosotros tenemos en el silencio un vecino. La finca del frente también son como 50 hectáreas y le dicen el brujo. Entonces en la vereda ya se ríen porque es el brujo y el mago. ¿Entiende? Y se acuerdan que por allá por enero como por agosto fue del año pasado, les comenté que le han metido candela al silencio, que nos habíamos tenido que ir porque le han metido candela y tuvimos que ir. El señor simplemente le metió candela, pues rozó y luego metió candela para quemar toda la maleza y después que salga el pasto. ¿Y él con qué aprendió todo ese pasto? Con las hojas de toda la gente que va a su consultorio y le lleva la foto de Roger Murillo y le dice que esta persona regrese a la casa y deje tal y pues cual. Y todas las hojas estaban allá, todo un libro que él estaba utilizando para aprender el pasto. Pero a cada persona me imagino que le cobra por el ritual, por una vela, por A, por B, por C. Eso no quiere decir que hay una garantía de que haya pasado. La energía se cambia muy simple, muy simple. Yo se los enseñé haciendo Izun. La energía se cambia de una manera muy sencilla. Tú tienes una pareja que está discutiendo, tú los pones a balancear al uno en un lado y al otro en el otro en lugares distantes y los electrones se condicionan y la energía se repara inmediatamente, porque la energía es limpia, es pulcra. ¿Entiende? No es alterada. Entonces, no podemos desconocer que hay unas fuentes, pero lo que digo es, todas esas fuentes, su puerta de entrada son tu debilidad mental, tu falta de juicio de valor, ¿ok? La debilidad de tu sentimiento y ese perder el presente. ¿Ok? No tener conciencia en la oración científica, sino hacer una oración de súplica y ahí cada vez me debilito y en la medida en que me debilito, me vuelvo un cultivo perfecto para el ejercicio. Bien, ¿cómo están? Muy bien, muy chévere esta charla. Bueno, me encanta, entonces descansen, me encanta haberlas visto por acá. Recuerden que todos los miércoles estamos en este ejercicio, tengan una buena noche, practiquen esa oración íntima, confíen en ustedes, tengan fortaleza en ustedes, porque pues no hay conciencia en, tienes toda la capacidad del poder del Padre y de Dios, si finalmente la última persona que cree en ti eres tú mismo. Que es importante afianzar ese principio. Toda Ah, David Nixu, levantó la mano, perdón. gracias. Toda Maestro, muchas gracias, Roger. me Ah, puedes dar, por favor, un pequeño ejemplo de cómo es para ti una oración científica? Es como las oraciones que, las expresiones que les di, muchas, o sea que les digo como, las fuerzas oscuras no tienen poder sobre mí,
¿no? A menos de que yo les dé la autoridad desde adentro. Ok. Entonces, pues tengo que tener como condicionamientos. La que había puesto otra. No darle entidad. Ujú. Lo que te decía, la oración no como súplica, sino como afirmación consciente de alineación con la luz. Afirma nada que no sea luz entra en mi campo. Ok. ¿Mm? Es construir elementos de poder. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Bueno, buena noche. Gracias, Chao. Gracias, buenas Oye, mil noches. gracias. gracias, hasta Abrazo luego. para todos. Gracias, buen descanso.